Para hablar de los sistemas imperiales franceses del siglo XIX, hay que conocer 5 momentos importantes del siglo XVIII. El primero es la Guerra de los 7 Años, que va de 1756 a 1763. Esta implica para Francia la pérdida de Canadá, la toma de Guadalupe por parte de los franceses, aunque después sea recuperada, y el cierre de futuras expediciones a la India. El segundo hecho es la Revolución Francesa, que va de 1789 a 1799. El tercer hecho es la venta de la Luisiana en 1803. Napoleón la vende a los Estados Unidos porque Jefferson quería abrir nuevas rutas comerciales que no estuvieran bajo la dependencia de Francia o España. El quinto y último hecho es la independencia de Haití, que va de 1791 a 1803. Este significa para Francia la pérdida de una de sus colonias azucareras más ricas. Las colonias francesas de América eran el testimonio más evidente de que Francia era una antigua potencia colonial. Martinica y de la Guyana en el Caribe, y las bases pesqueras en Saint-Pierre y Miquelon, frente a las costas de Terranova. Los territorios africanos, por otro lado, daban fe del puesto preeminente que ocupó Francia en la expansión y los repartos del siglo XIX. En el Oriente Medio, Francia tenía mandato sobre Siria y Líbano. En la India, tenía 5 pequeñas bases, vestigios de sus ambiciones en el siglo XIX. En el Asia Sudoriental, tenía la Unión Indochina, federación que incluía la colonia de Conchinchina y los protectorados de Annan, Vietnam, Tonkin, Camboya y Laos. En el Océano Pacífico poseía Nueva Caledonia, un grupo de islas en torno a Tahití, Oceanía. La autoridad suprema era la Asamblea Francesa. En ella, las colonias estaban representadas y tenía derecho a aprobar o rechazar las leyes que le concernían, por lo menos durante el periodo republicano de 1848 a 1852, e ininterrumpidamente a partir de 1870. La presencia de diputados coloniales se ajustaba por ello a los principios republicanos, pero por los demás no servía de mucho. Tan solo las auténticas colonias, islas del Caribe, Senegal, Argelia, Reunión, Conchinchina, territorios de la India y del Pacífico, enviaron representantes. El resto del imperio, en cuanto constituido por protectorados o mandatos que no formaban parte de la república, no los tuvieron. Todos estos sucesos determinaron las decisiones expansionistas de Francia durante el siglo XIX, que la obligaron a buscar nuevas expansiones. Muchas colonias fueron producto del expansionismo no planificado de núcleos preexistentes. Teoría de la colonización. Durante la primera mitad del siglo XIX, Francia no tuvo muchas expansiones. Durante este periodo, tuvo 2 teóricos expansionistas de vital importancia. El primero es François Guizot. Él fue historiador, político francés y participó en la monarquía de Luis de Orleans. Fue el líder de los doctrinarios. Mantenía que Francia necesitaba puntos de apoyo que justificaba las bases menores. Por el otro lado se encontraba Thomas Robert Bouguereau. Él era mariscal de Francia, miembro de la Cámara de Diputados, y bajo su mando, Francia conquistó Argelia. Thomas mantenía que Francia necesitaba colonias de poblamiento, pero durante 1870 viene una segunda gran expansión de Francia, en la que se necesitarán nuevos teóricos que la fundamenten. Político francés, el cual dividiría en 3 categorías las nuevas colonias que adquiriría Francia: colonias o factorías comerciales, colonias agrícolas ordinarias o de poblamiento, y colonias de plantación y explotación. Todas sus colonias, a excepción de Argelia, pertenecían a las 2 primeras. La república era una e indivisible. Las colonias eran parte integrante de ella, y debían idealmente asimilarse a ella en todo y para todo. La asimilación fue por consiguiente la idea imperial de todos los gobiernos republicanos, si se excluyen los periodos de 1815 a 1848 y 1852 a 1871. Se definió como el sistema que tiende a anular todas las diferencias entre colonia y madre patria, en cuanto la considera exclusivamente una prolongación de esta última en ultramar.
Ello comportaba no solamente un sistema arancelario único, sino también la aplicación de la organización gubernamental y legislativa de la metrópoli, la presencia de representantes de la colonia en la Asamblea Francesa y la completa asimilación de la cultura. Sin embargo, los problemas prácticos obligaron a los franceses a reconocer la necesidad de adoptar el principio de asociación, según el cual las colonias deberían mantener su identidad y ser gobernadas pragmáticamente. La misión imperial tenía que consistir en modelar a las colonias hasta convertirlas en otras tantas réplicas de la misma Francia, para luego incorporarlas a la metrópoli. La ciudadanía. Los habitantes de las colonias incorporadas asumían automáticamente la nacionalidad francesa, pero en su gran mayoría no eran ciudadanos franceses. Los que tenían la nacionalidad francesa en la metrópoli eran ciudadanos, pero los habitantes de otros territorios que no podían aspirar a la ciudadanía por derecho de sangre eran a priori solamente súbditos. En el resto de las colonias, los súbditos debían reunir ciertas condiciones que usualmente comportaban la renuncia a las religiones no cristianas y a las costumbres sociales y a los derechos legales de indígenas, así como exámenes de lengua, cultura general y otros. Como resultado de esto, Francia tuvo un imperio de súbditos. En 1939, por ejemplo, tan solo el 0.5% de los habitantes del África Occidental eran ciudadanos franceses. Una de las características particulares del imperialismo francés del siglo XIX es que era un gobierno autoritario y centralizado. Esto tuvo dos aspectos: la autoridad atribuida a la metrópoli y las limitaciones de las instituciones autónomas de la colonia. Las colonias estaban obligadas a respetar las leyes emanadas de la Asamblea y los decretos firmados por el presidente o propuesta del ministerio competente. Los gobernadores disponían de amplios poderes, pero estaban sometidos a un estricto control metropolitano. A partir de 1894, los funcionarios coloniales recibieron su formación en la escuela colonial y con el tiempo formaron parte de un cadre especial habituado a la obediencia. La política general decidida o aprobada en París y las propuestas presentadas por los diferentes consejos coloniales u otros órganos consultivos siempre podía acabar siendo rechazada por la metrópoli. El control más riguroso era el ejercido sobre las finanzas coloniales, clave de la autonomía local. Los franceses les habría gustado asimilar completamente los presupuestos coloniales en el de Francia, dejando a las colonias solo la escasa autonomía de que gozaban en los departamentos y municipios franceses, pero en la práctica hubieron de conceder una mayor iniciativa local, aunque trataron de limitarla lo más posible. El imperialismo francés se caracterizó por estar a la vanguardia de la ideología de la colonización. Francia necesitaba hacerse de documentos legales avalados por sus propias instituciones para justificar su expansionismo hacia la población. En estos papeles se puede dar constancia sobre la perspectiva que se tenía de la metrópoli hacia sus territorios. Estos solían considerar a las colonias como una extensión de ultramar, ya que Francia fue una nación centralizada. Por lo tanto, debían ser asimiladas las visiones francesas sin pensar en los problemas que causarían a largo plazo. Teóricos como Enrique Dussel o Edward Said plantean los fallos que tuvieron las naciones imperialistas durante el siglo XIX. Said, por un lado, detecta los problemas de la perspectiva europea hacia Oriente, y por el otro lado, Dussel hace lo mismo con Latinoamérica, solo que plantea una filosofía que nace de estas periferias. Lo que pretendo hacer con estas conclusiones es hacer énfasis en que los sistemas imperiales franceses y europeos no solo generaron dependencias económicas, también generaron dependencias culturales. Entre ellas es la perspectiva liberal, que muchas veces suelen encajar con las personas que viven dentro de estas periferias. Pero sobre todo, mi propósito es señalar que ya existen teorías que critican estos órdenes preestablecidos en los que hemos nacido y que muchas veces no han sido completamente criticados.